En esta asignatura de Metafísica de la Materia se ha empezado estudiando el espacio, después el movimiento y ahora el tiempo. ¿Se podría haber estudiado el espacio y el tiempo para después deducir el movimiento? Podría ser. Pero bueno, este es el orden que se le ha decidido dar porque ha parecido más lógico para hacer algunos razonamientos que ustedes están viendo, ¿no? Ya el capítulo anterior, hablando del movimiento, empezábamos diciendo que no hay nada en el mundo que no esté sujeto a ese movimiento, que no evolucione, realmente no hay nada estático. De alguna manera, ese movimiento es una propiedad de la materia, ¿no? La percepción del mundo exterior, por interacción con nuestros sentidos, nos presenta una variedad de orden espacial, tratado dos temas anteriores, diversidad de lugar, eso es así, y como consecuencia de ese movimiento del tema anterior, las cosas son percibidas como cambiantes y así entramos en ese cambio no espacial que es la base de la experiencia temporal. Las cosas ocurren en el tiempo y nosotros sabemos que ocurre en el tiempo porque las cosas cambian sin que sea un cambio espacial. Esto es muy importante, por eso percibimos el tiempo. Si nada cambiase, no percibiríamos el tiempo. Yo ya he comentado en algún capítulo anterior que si alguno de ustedes tiene un familiar enfermo, es importante que dentro de sus posibilidades cambien su rutina, porque para una persona cuya experiencia es siempre la misma, en su percepción el tiempo no pasa. Una persona que esté postrado en su cama y pase un año, como todos los días han sido iguales, él no tiene percepción de que ha pasado un año, ¿no? Entonces, pues en lo posible, pues hay que intentar, para que las personas percibamos ese cambio, pues intentar, de alguna manera, entre comillas, salir de la rutina, ¿no? Hay rutinas que matan, no es que maten, es que uno se le pasa el tiempo sin darse cuenta de que se le pasa el tiempo. Pero no solamente las cosas materiales cambian, ¿no? Cerrémonos en una habitación, no nos movamos nada, y notamos el paso del tiempo, lo notamos el paso del tiempo por nuestros pensamientos, que son cambiantes. No estamos en un pensamiento fijo sin que nada evolucione. Además, hay muchas cosas que no percibimos que cambian, ¿no? Respiramos, nuestra sangre va cambiando de lugar, la bombea al corazón. Hay muchas cosas que están cambiando, aunque externamente no las percibamos, ¿no? La voluntad cambia, el querer algo cambia. Son cosas que ocurren en el tiempo. Y en el capítulo anterior, pues veíamos ese movimiento que es consecuencia de esa relación espacio es a tiempo, que de alguna manera ese movimiento lo medimos, la magnitud física que mide el movimiento es la velocidad. Si vivimos, como es cierto, en un mundo cambiante donde las cosas cambian, aquellos cambios que no se deben al cambio de posición las relacionamos con el cambio de tiempo, con el paso del tiempo, pues lo que nos podemos plantear es cómo percibimos ese paso de tiempo. Bueno, pues lo percibimos porque hay fenómenos que son rítmicos. Nosotros vivimos en un planeta en el cual hay unas horas con luz, unas horas de día, podríamos decir, y unas horas sin luz, unas horas de noche. Ese cambio, al ser rítmico, pues nos da quizá el primer reloj, que es un reloj biológico, pero hay otros cambios superpuestos a él, ¿no? Cambios estacionarios. A lo largo del día, pues hay momentos en los que hay ciclos más pequeños que ocurren a lo largo del día, incluso nuestros ciclos biológicos, nuestras necesidades de alimentarnos varias veces a lo largo del día. Y así es un poco como percibimos ese paso del tiempo inicialmente. Al darse cuenta de que existe el tiempo en sí, el ser humano lo que siempre ha querido es medirlo. Las mediciones de tiempo más sencillas y podríamos decir más primitivas son las cosmológicas. El cosmos tiene procesos repetitivos. El año, el día. Por ejemplo, si queremos saber cuánto tiempo falta para que la luna o el sol terminen de ponerse, cuando van a ponerse, si estiramos el brazo y ponemos los 4 dedos que no son el pulgar en horizontal, cada uno de esos dedos es aproximadamente un cuarto de hora. Es decir, si el sol está por encima del horizonte, esos 4 dedos le queda aproximadamente una hora para ponerse. Si son 2 manos, 8 dedos le quedan 2 horas. Si quedan solamente 2 dedos, le queda media hora para ponerse.
Bueno, pues son los procesos astronómicos los primeros que dan una medida del tiempo. Pero luego a partir de ahí, cualquier proceso que implique un ritmo. Aquellos mecánicos, como por ejemplo el vaivén de un péndulo, sirven para medir el tiempo. O aquellos no mecánicos, pues cuánto tiempo tarda en ocurrir algún fenómeno. Por ejemplo, el estropearse de una fruta podría ser un tipo de reloj. Otros relojes, como por ejemplo el de arena, son una buena medida del tiempo. Siempre hay que mirar que sean procesos que impliquen un ritmo conocido, medible y que siempre sea el mismo. Porque si no, pues no vale como medidor del tiempo, ¿no? Por ejemplo, pues los péndulos, la velocidad a la que se mueve un péndulo, pues depende de la longitud del péndulo. Bueno, pues eso también es un tema importante. Pues se percibe el paso del tiempo por esos cambios. Pero eso no quiere decir que el cambio sea el tiempo. Porque si decimos que esos cambios, esos procesos son el tiempo, pues nos lleva a consecuencias filosóficas absurdas, ¿no? Puede haber dos cambios simultáneos a la vez y opuestos. ¿Cuál de ellos es el tiempo? Es que uno avanza en el tiempo y otro retrocede en el tiempo, ¿no? Todo avanza en el tiempo. Entonces, el cambio en sí no es el tiempo, pero lo que sí que podemos decir es que hay algo común en tales cambios o movimientos, que es que esos cambios o movimientos ocurren dentro, esa palabra dentro entre comillas, dentro del tiempo, ¿no? Siempre que se habla de un tiempo, hay que hablar de un antes y un después, que es lo que demuestra que existe ese tiempo. Si no hubiese un antes y un después, no existiría ese tiempo. Digamos que de alguna manera casi se puede definir el tiempo sabiendo que hay un antes y un después. El hecho de que haya un antes y un después implica el que haya un tiempo. Y ese tiempo se mide con relojes, pero relojes que estamos acostumbrados siempre a pensar que tienen que ver con movimientos de piezas, y no es así. Hay relojes que miden cosas que no son movimientos macroscópicos, no miden el movimiento de un péndulo, no miden nada, ningún movimiento de una arena, sino que son cosas a nivel atómico, a nivel molecular, a nivel circuitería electrónica. El caso es que los fenómenos, los cambios, tardan algo, hay una diferencia entre un antes y un después, y ese cuánto tardan algo es lo que nos sirve para medir el tiempo. El tiempo existe, aunque no lo midamos, ¿no? Nos vamos a la playa sin reloj y sin nada que pueda medir el tiempo, aunque las olas podrían ser una medida del tiempo, pero imaginemos que no somos conscientes de esas olas, no nos fijamos en ella, el tiempo transcurre, ¿no? Otra cosa es cómo medimos ese tiempo. Ya se ha dicho que el tiempo se mide por el cambio, pero que el tiempo no es ese cambio. Y hay que añadir algo más, y es cómo percibimos el tiempo. Ustedes que son jóvenes notarán todavía más la diferencia que yo, que ya lo voy olvidando, porque ha pasado más tiempo, pero las personas jóvenes perciben el tiempo como más largo, es decir, como que los días cuando somos niños nos parecen que duran más, y según vamos siendo adultos cada vez parece que dura menos. Esto está estudiado, hay muchos estudios a este respecto. Yo se lo voy a resumir un poco los estudios que hay, aunque si ustedes lo consideran oportuno pueden investigarlo y colocarlo en los foros de la asignatura. Pero los psicólogos hablan de que cuando somos jóvenes todo nos sorprende más, toda novedad nos sorprende más. Entonces lo percibimos todo como más diferente. Y el hecho de percibirlo todo como más diferente nos hace percibir el tiempo como más alargado. Porque nosotros percibimos el tiempo por las diferencias, por la diferencia que hay entre un antes y un después. Según vamos adquiriendo experiencia, ya las cosas no son tan diferentes porque ya hemos vivido situaciones cada vez más parecidas y por lo tanto, psicológicamente hablando, el tiempo pasa más deprisa, ¿no? Para un niño un día es muy largo, pero para un adulto un día es más breve y ustedes verán cuando lleguen ancianos que los días es que se pasan volando. Y parece ser que es por eso, ¿no? Esa percepción del tiempo y el tiempo en sí, subjetivo, que digamos que existe aunque allí no haya ninguna persona. En una habitación en el que hay plantas creciendo, pues el tiempo ocurre, las plantas crecen, pero ahí no hay ninguna persona, ningún
eh, perceptor consciente que esté percibiendo ese paso del tiempo. El tiempo existe, aunque no haya alguien consciente para detectarlo, ¿no? Cuando el ser humano como tal no existía, no había ningún animal con conciencia propia como para hacer estas reflexiones, pues el tiempo pasaba igualmente. Pasaron millones de años antes de que apareciese el hombre y el tiempo estuvo ahí, el tiempo pasó. El concepto de tiempo en física no es la razón por la que sucede el cambio, sino que es la sucesión misma como atributo de la materia y condición de la actividad. Pero en sí, el tiempo no es detectable. Lo que se puede detectar son los ritmos de la naturaleza que acontecen como esa sucesión de fenómenos. También es importante ese ritmo en que producen los cambios, que dependen de la velocidad del sistema en el que estén ocurriendo los ritmos. Los ritmos de cambios ocurren más lentamente en sistemas no inerciales que en inerciales. Podríamos decir de alguna manera que las cosas ocurren más rápido cuando no hay fuerzas de aceleración. Una forma intuitiva de explicar esto es la paradoja de los gemelos, que ya propuso Albert Einstein, en el cual dos gemelos, uno permanecía en un sistema inercial y el otro en un sistema no inercial. Por decirlo de alguna manera, pues uno se quedaba, por ejemplo, en la Tierra y el otro viajaba en una nave espacial y aceleraba hasta velocidades cercanas a la de la luz y luego regresaba de su viaje. Pues el que se había quedado en la Tierra había envejecido mucho más que el que había viajado en el sistema no inercial. Se llama paradoja de los gemelos, aunque realmente no hay verdadera paradoja, porque lo que se ha roto es la analogía entre ambos. Inicialmente, si había una analogía entre ellos, pues no la ha habido, porque el transcurrir de los fenómenos es distinto, es decir, el tiempo, el transcurrir del tiempo, no es el mismo en un sistema inercial que no inercial. Aparte de este transcurrir real del tiempo, también puede admitirse la medida psicológica del tiempo, que para el astronauta será menor. Es decir, el astronauta pues ha hecho, pues yo qué sé, pues sus ciclos vitales, pues el levantarse, desayunar, realizar una actividad, comer, realizar otra actividad, dormir, lo ha realizado menos veces. Su cuerpo ha envejecido menos porque la percepción que ha tenido él del tiempo es menor, porque los fenómenos que ocurren en ese tiempo pues ha sido menor. Hay un tiempo real externo a los dos, que es en el que ocurren los dos fenómenos. En uno, con un tiempo que para uno ocurre más rápidamente, y otro para un tiempo que para otro ocurre más lentamente. El tiempo es diverso para esos dos gemelos. Coexisten en un tiempo, pero que no transcurre al mismo ritmo para uno que para el otro. Como ya se ha dicho, según la teoría de la relatividad, no es posible conseguir un ritmo más rápido que el que se consiga en reposo. Luego, a partir de ahí, pues la matemática da mucho juego, ¿no? Muchas veces las soluciones matemáticas de ecuaciones pueden producir un salto temporal. Por ejemplo, en campos gravitatorios tremendamente intensos, pues los cambios de ritmo de tiempo son tremendos. Eso es algo parecido a los cambios de velocidad que se producen con una percusión, que es una fuerza muy grande que actúa en un intervalo de tiempo muy pequeño. Pues las percusiones lo que hacen es que quiebran la trayectoria, producen una variación brusca de velocidad. Pues cuando algo está cayendo y de repente se tensa un cable o una cuerda muy rígida, o cuando algo choca contra otro objeto, esos son fenómenos de percusión, fuerzas tremendamente grandes que actúan en un intervalo de tiempo muy pequeño, ¿no?
los cientos de miles de newton que tienen que existir en un choque como para doblar la locomotora de tren. ¿Cómo se sabe que ha habido cientos de miles de newtons? Porque la locomotora está doblada y para doblar la locomotora de un tren hacen falta cientos de millones de newtons, porque no hay otra forma de medirlo. Y esas fuerzas tan grandes que actúan en intervalos de tiempo muy pequeños son las percusiones. Bueno, pues algo análogo ocurre con un campo gravitatorio tremendamente grande. Teóricamente puede producir un salto en el tiempo, una variación muy brusca en el tiempo. Eso ocurre y está ahí matemáticamente. Esos campos gravitatorios muy intensos, por ejemplo un agujero negro, pueden teóricamente actuar como transformadores de coordenadas del espacio y del tiempo. Pero no se sabe si eso es real o no. Aunque es solución matemática del problema, hay muchas soluciones matemáticas que no son reales. Al igual que muchos problemas matemáticos se resuelven con un tiempo negativo. Bueno, un tiempo negativo o bien quiere decir, hay que interpretar el resultado, que eso ya ocurrió en un problema matemático, pero en principio no hay forma de invertir el paso del tiempo, no hay forma de que el tiempo vaya hacia atrás. Que matemáticamente sea posible no implica que la realidad sea así. El tiempo siempre va hacia adelante, que nosotros sepamos, no va hacia detrás, ni da saltos que nosotros sepamos. ¿Ocurrirán saltos cerca de los agujeros negros? Pues no podemos estar seguros. Pero el tiempo siempre va hacia adelante. Una forma bastante clara de ver esto es, por ejemplo, en procesos físico-químicos que tienen una dirección y no pueden volver hacia atrás. Cuando se quema un trozo de madera, teóricamente no contradice el primer principio de la termodinámica el que esas cenizas absorban energía y se recompongan y den madera. Eso teóricamente no es imposible, pero en la práctica sabemos que es imposible. El tiempo siempre va hacia adelante. Pero incluso aunque encontrásemos la forma de recomponer esa madera, que contradeciría el segundo principio de la termodinámica, pero a lo mejor lo podríamos hacer con muchísimo esfuerzo, pues eso no implica que el tiempo vaya hacia atrás, sino que hemos encontrado una forma de ejecutar la reacción al revés, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, imaginémonos, con un catalizador se puede hacer que la reacción vaya al revés. Bueno, eso no implicaría que el tiempo vaya hacia atrás. Igual que otra de las mediciones de que el tiempo va siempre hacia adelante es que siempre envejecemos, nunca enjuvenecemos, nunca nos volvemos más jóvenes. Si encontrásemos la forma de que nuestras células recuperasen lo que pierde de la calidad de ADN y nos hiciésemos más jóvenes, si encontrásemos la forma de hacer eso no implicaría que el tiempo vaya hacia atrás, simplemente que hemos encontrado una forma de burlar el envejecimiento, pero el tiempo, que nosotros sepamos, siempre va hacia adelante. ¿Y es así en todo el universo? Bueno, de momento nada indica que sea diferente en algún lugar del universo. Solamente, matemáticamente, hay soluciones en los agujeros negros que tenderían a parada, salto en el tiempo. Bueno, hay varias hipótesis y de momento pues no se puede confirmar ninguna de ellas. Desde el punto de vista de estos fenómenos que no son reversibles, aquí entra el segundo principio de la termodinámica que habla de entropía, pues pienso que es más correcto no hablar de entropía tal y como se suele definir como una medida del desorden, sino que quizás sería más correcto definirla como medida de la energía no recuperable para realizar un trabajo. Es un concepto un poco más correcto para definir la entropía. Encontramos indicadores del paso del tiempo, pero no conocemos la naturaleza del tiempo, ¿no? O sea, somos capaces de medirlo, pero yo les he planteado como ejercicio definar el tiempo y a ver qué hacen ustedes, ¿no? No existe una definición exacta de tiempo perfectamente correcta. Ojalá la consigan ustedes. Sería muy bueno para este curso. ¿Y cuál es la naturaleza del tiempo, no? Y luego también está que el tiempo tampoco se puede definir por el orden causal, es decir, lo que ocurrió antes, lo que ocurrió después, pues lo que ocurrió antes afecta o interfiere en lo que va a ocurrir después, pero no al revés. Lo que va a ocurrir después no interfiere en lo que vaya a ocurrir antes, ¿no? Si se va a caer el techo de la casa, pues eso va a hacer que mañana aquí no se pueda estar porque no hay techo. Pero si mañana se va a caer el techo de la casa, eso no implica nada respecto a hoy. Hoy le da igual que mañana se caiga el techo o mañana no se caiga. Pero eso no es en sí el tiempo, ese orden casual. Estudien ustedes, que es el ejercicio que les planteo, el diagrama de Minkowski,
en el cual se dibuja el cono de luz que delimita el pasado por su actividad posible en el ahora, ¿no? Lo que yo haga ahora pues tendrá una actividad en el pasado. Esta actividad que nunca puede ejercerse a una velocidad superior a la de la luz. Y del presente divergen esas posibilidades del cono de luz, esa posibilidad de influir en el futuro. Pero el actuar de una cierta manera en el presente no determina obligatoriamente que ocurra algo en el futuro, sino que presupone que eso va a ser así, pero el futuro no se puede conocer al 100%. De alguna manera, todos predecimos el futuro. Tenemos esa capacidad de predecir el futuro. ¿Qué ocurre? Que predecir un futuro de lo que va a ocurrir dentro de un segundo, pues más o menos todos lo sabemos, ¿no? Si estoy cogiendo el bolígrafo y lo estoy tirando, pues yo sé que dentro de un segundo ese bolígrafo estará en el aire, dentro de 3 estará en el suelo. Sin embargo, cuando ya nos alejamos más tiempo, pues cada vez es más difícil predecir el futuro. Esto, por ejemplo, se ve muy claro en las predicciones del tiempo. Predecir el tiempo para dentro de una hora es muy fácil con los modelos meteorológicos que tenemos a fecha de hoy. Por eso, de alguna manera, hemos conseguido que los vuelos sean seguros, porque tenemos predicciones meteorológicas en el tiempo que dura un vuelo bastante fiables. Si es un vuelo cercano, pues 2-3 horas, son muy fiables. Si es un vuelo más lejano, ya entramos un poquito de incertidumbre, 6 horas, 8 horas. No hay vuelos de más, bueno, alguna hora, pero generalmente no hay vuelos mucho más largos de 8-10 horas. Sin embargo, predecir el tiempo ya para el día siguiente es un poquito más complicado. Predecirlo para las semanas siguientes ya es realmente complicado. Y saber qué tiempo hará el mes que viene es imposible predecirlo. Podemos saber si es invierno que va a hacer frío y si es verano que va a hacer calor, pero poco más. Es imposible saber si va a haber una tormenta dentro de un mes o no la va a haber. Porque una tormenta es un fenómeno corto en el tiempo y es imposible predecirlo. Bueno, pues investiguen este diagrama de Minkowski y estas reflexiones que les estoy haciendo. Y colóquenlo en el ejercicio 5.2. Bueno, hasta ahora hemos hablado del tiempo como ese ritmo en que ocurren las cosas materiales. Pero el tiempo transcurre también para las cosas no materiales. La conciencia humana no es material. Aunque necesita un apoyo material, si rompemos el cerebro no hay conciencia humana, la conciencia en sí no es algo material. Y la conciencia humana pues sirve para contar el tiempo. Ustedes pueden coger su reloj, mirar los segundos, cerrar los ojos, contar más o menos al ritmo que ustedes saben que ocurre un segundo a 60, y cuando abran los ojos van a ver que ha pasado un minuto con poco error. Con poco error, depende de lo que entrenen ustedes, eso puede ser más o menos preciso. Es decir, el fenómeno no implica únicamente los procesos materiales, sino también aquellos que son no materiales, como la conciencia misma. La física acepta que hubo un momento en el que se creó todo, lo que llamamos el Big Bang. Todo se creó en el Big Bang. Antes del Big Bang no había materia, no había energía, no había nada. Pero ¿cómo que nada? Por no haber, a fecha de hoy, pensamos que no había ni espacio ni tiempo. Porque, tal y como estamos viendo en estos capítulos, tanto el espacio como el tiempo son atributos de la materia. De manera que cuando se plantea qué había antes del Big Bang, ni siquiera había espacio y ni siquiera había tiempo. Sé que sorprende el decir esto porque no somos capaces de percibirlo, porque siempre hemos vivido en el espacio y en el tiempo, por lo tanto no nos imaginamos cómo es vivir sin espacio y sin tiempo, pero esto es así. Antes del Big Bang no había espacio y no había tiempo. Eso no es una creencia, sino que es lo que apunta la física. La física apunta que realmente hubo un Big Bang. Hay muy pocos físicos que no opinen, que no consideren que hubo un Big Bang con los datos científicos que se tienen hoy en día, con las medidas espaciales que se tienen hoy en día. Y si realmente ya en metafísica de la materia consideramos que creemos que es así, la física, ya no solamente la metafísica, sino la física considera el espacio y el tiempo como atributos de la materia, pues no nos queda más remedio que aceptar que antes del Big Bang no había espacio y no había tiempo. Yo recuerdo una vez que di una conferencia sobre la cuarta dimensión espacial y había una persona en primera fila muy atenta durante toda la conferencia, escuchando, asentía con la cabeza,
y cuando acabé la conferencia me hizo una pregunta en la cual él me explicaba que a él se le aparecían seres de la cuarta dimensión. Bueno, yo no doy mucha credibilidad a lo que él me contaba, pero en cualquier caso, aquellas cosas, no voy a decir seres, sino aquellas cosas que no están ligadas al espacio y al tiempo, tal y como lo conocemos nosotros, no se estudian en metafísica de la materia. Sobre todo, aquellas cosas que no están en el espacio o en el tiempo, ¿no? Alguno de ustedes alguna vez me ha preguntado por espíritus, por ángeles. Eso no se estudia en metafísica de la materia. ¿Qué tiene que decir la metafísica de la materia sobre la existencia de los ángeles? No tiene nada que decir. Eso no se estudia en metafísica de la materia. En metafísica de la materia estudiamos cosas que están ligadas al espacio y cosas que están ligadas al tiempo. Ahí tendrá que decir algo pues la teología, ¿no? Igual que ¿dónde está el cielo? ¿Dónde está el infierno? ¿Cuánto dura el purgatorio? ¿Dónde está? Bueno, pues esos conceptos no están ligados a un lugar, no están ligados a un tiempo, y por tanto la metafísica de la materia no tiene nada que decir al respecto, ¿no? Tendrá que decirlo la teología. A mí me hace mucha gracia cuando hay personas que creen que la ciencia les va a servir para demostrar algo de la religión. No, son campos radicalmente distintos. No hay que elegir entre uno y otro. No, no señor. Hay grandes científicos muy creyentes y hay grandes científicos no creyentes. Simplemente son cosas que, por supuesto que San Agustín en un momento dado decía: yo era maniqueo, pero en el fondo de mi interior yo sabía que eso era mentira. Bueno, pues la mayoría de nosotros no aceptaría eso, no aceptaría creer algo que en el fondo de él sabe que es mentira, ¿no? Y entonces San Agustín encuentra una liberación cuando descubre el catolicismo, porque él, que era una persona muy lista y muy culta, seguía en una religión en la cual en el fondo él sabía que era mentira y sufría por ello, pero era lo único que conocía. Entonces para él es una liberación, él cuenta que es una liberación cuando encuentra una religión que es la católica, que él cree que es verdad, ¿no? Pero digamos que porque San Agustín sea muy listo y sea muy culto, no es eso lo que le lleva a la religión. En su caso particular le acerca, pero hay otros casos que no. La metafísica de la materia y la física no tiene nada que decir en ese campo, ¿no? ¿Qué puede decir la física sobre la existencia del cielo? Pues hombre, si se descubriese un lugar que se llama cielo, pues algo tendría que decir, pero pues mientras tanto poco tiene que decir. ¿Qué tiene que decir la religión sobre el segundo axioma de Newton? Pues nada, ¿qué va a decir? Pues que está ahí el segundo axioma de Newton. La religión no tiene nada que decir a ese respecto, ¿no? Entonces, son dos áreas diferentes. No intentemos mezclarlas y desde luego no caigamos en la tontería de decir: la física demuestra que Dios existe o que Dios no existe. No, eso no va a ocurrir jamás. Los más listos creen que Dios existe o los más listos creen que Dios no existe. No, no es cierto. Es absolutamente falso. Hay grandes científicos muy creyentes y hay grandes científicos no creyentes. Eso es una realidad. O sea, no caigamos en la tontería de que somos más listos los creyentes o somos más listos los no creyentes. Pues no, no es verdad. Cualquier discusión o reflexión sobre el tiempo va unida a una discusión o reflexión sobre el espacio, porque se manifiestan a la vez por ese mundo cambiante en el que vivimos, ese movimiento que es el cambio espacio-temporal. Por eso no está mal, es una buena idea hacer una comparación de qué sabemos del espacio y qué sabemos del tiempo, ¿no? Pues vivimos en un mundo de 3 dimensiones y en principio el espacio es igual en las 3 dimensiones. No hay una gran diferencia. Dice, no, es que hay una dirección en la que actúa el campo gravitatorio terrestre y otra dirección en la que no. Ya, pero eso no es el espacio que sea diferente, sino que es que hay un campo gravitatorio que actúa en una dirección y aquí actúa en una dirección y en otro lugar del mundo actúa en otra dirección de ese espacio que es igual en 3 dimensiones. Mientras que el tiempo no es igual en todas direcciones, sino que en una dirección va y en la contraria no va. No se puede volver atrás en el tiempo, sí se puede volver atrás en el espacio. Manifestando como distancia-extensión se conoce directamente el aquí, en el espacio, y en el tiempo se conoce como el ahora. Vemos que son cosas diferentes pero íntimamente ligadas. Cuando reflexionamos sobre una, reflexionamos sobre otra, a lo que podemos llegar
es que quizás lo que de verdad tengan completamente en común es que sus percepciones son relativas. Es decir, no solamente por la teoría de la relatividad, que evidentemente a las dos les afecta la teoría de la relatividad, sino que para medir una distancia siempre es respecto a algo, y para medir el tiempo siempre es respecto a algo, ¿no? A 3 kilómetros de aquí, o dentro de una hora, a partir de ahora. Ninguno de los dos se mide en absoluto. Los dos se miden siempre en relativo. Quizás esa sea la principal característica que podamos decir que tienen el espacio y el tiempo en común. Y cuando hablamos de espacio, hablamos de tiempo, lo que tenemos que plantearnos es que, bueno, no es lo mismo que un cuerpo esté en un lugar que esté en otro. Y no es lo mismo que esté en un tiempo que esté en otro tiempo. Habría que ver qué es lo que cambia, pero no hay nada medible físicamente o detectable que sea lo que cambia, ¿no? Por ejemplo, cuando cambia la carga eléctrica, ¿qué es lo que cambia? Pues cambia que hay más o menos electrones. Eso se puede medir físicamente, se podría contar cuántos electrones hay, teóricamente se podría contar, ¿no? Ambos conceptos sugieren una construcción imaginaria con los atributos de necesidad absoluta y crecimiento indefinido, ¿no? O sea, ambos atributos imaginariamente nos llevan a pensar en el infinito, en la inmensidad, el espacio que no se acaba nunca y la eternidad, el tiempo que no se acaba nunca. Pero, bueno, no es tan así, porque ya sabemos que no hay nada infinito en cuanto a distancias en el universo, porque todo estuvo en un momento dado en un punto concentrado y a partir de ahí se ha expandido, pues lo más lejos que podemos llegar es lo más lejos que se haya expandido. Y hoy podemos llegar a cierta distancia y mañana más, porque se habrá expandido más. Y en el tiempo lo mismo, es que todo empezó en un instante, no hay un tiempo anterior a ese instante, ¿no? Y luego los dos, tanto el espacio como el tiempo, exigen que nos planteemos si son continuos o no son continuos. ¿Existe un tiempo mínimo de Planck? ¿Existe un espacio mínimo de Planck? ¿O no de Planck? ¿Otro que no sea el de Planck? Bueno, pues no lo sabemos, ¿no? ¿Son continuos o no son continuos? Y luego ambos nos llevan a plantear los casos límites, ¿no? ¿Pueden dos cuerpos estar en el mismo lugar? ¿Qué significa estar en el mismo lugar? ¿Pueden dos cuerpos estar en el mismo tiempo? ¿Qué significa estar en el mismo tiempo? La compenetración, estar en el mismo lugar, y contemporaneidad, estar en el mismo tiempo. ¿Qué pasa si ocurren a la vez? ¿Puede un cuerpo estar en dos lugares a la vez? La multilocación. Bueno, hay un experimento físico que demuestra la multilocación de algunas partículas subatómicas. Está a la vez en varios lugares. La multitemporalidad. ¿Puede un cuerpo estar a la vez en dos lugares? La aespacialidad. ¿Puede un cuerpo no estar en el espacio en un momento dado? O la atemporalidad. ¿Puede un cuerpo no estar en el tiempo en un momento dado? Bueno, pues no es fácil, ¿no? Y yo les invito a que lean esta reflexión que les he colocado aquí del Padre Carreira para en un momento de la grabación. Leanla e intenten reflexionar un poco sobre ello. Les he colocado un foro, el que he llamado ejercicio 5.3, para discutir sobre estos conceptos de compenetración, contemporalidad, multilocación, multitemporalidad, aespacialidad y atemporalidad. Dice, es que yo no me lo había planteado nunca, a lo mejor dice alguno de ustedes. Bueno, pues estos fenómenos ocurren, ¿no? ¿Todos ocurren? Bueno, eso es lo que yo hago que ustedes se planteen, ¿no? Hay partículas subatómicas que están a la vez en varios lugares y eso es así. Hay partículas subatómicas que van de un lugar a otro sin pasar por en medio y eso es así. Es que me sorprende mucho. Bueno, pues les sorprenderá mucho, pero está demostrado físicamente. Entonces yo les invito a que reflexionen sobre este tipo de cosas y ahí tienen el ejercicio 5.3 para reflexionar sobre ello. De los tres temas relacionados entre sí, que serían el espacio, el momento y el tiempo lo hemos dejado para el final. Pero es que quizás es el más difícil de todos, ¿no? Cuando la relación espacio-temporal exige términos y fundamentos que deben ser reales, o sea,
cuando hablamos del espacio y el tiempo tenemos que hablar de cosas reales. ¿Y cuál es ese fundamento de esa relación temporal? Si dos cosas están a la vez, o sea, ocurren a la vez, ¿qué tienen en común? Tiene que haber algo que de verdad tengan en común. Y si no son contemporáneas, no están a la vez, ¿en qué se diferencian? ¿No? ¿Cuál es la naturaleza del tiempo? Cuando decimos que el tiempo fluye, ¿qué es lo que fluye? ¿Y dónde fluye? La conexión entre movimiento y cambio no implica que el tiempo sea ese movimiento, que el tiempo sea ese cambio. Sí, ese cambio, ese movimiento ocurre en el tiempo, pero el tiempo no es eso, sino que el movimiento y cambio no son el movimiento, sino que el movimiento implica tiempo. ¿Y qué es ese tiempo? Bueno, pues hay que ver cuál es la realidad material que está detrás de todo esto. Les planteo el ejercicio 5.4 para que debatan sobre esos conceptos que les digo que son muy profundos. Si quieren quedarse en la superficie y decir pues alguna cosa un poco valiosa y sin importancia, lo pueden hacer ahora mismo si quieren. Pero realmente si quieren profundizar en cuál es la naturaleza del tiempo, qué significa el tiempo, pues es muy complejo este tema. Háganlo, que les merece la pena el esfuerzo. Estas preguntas que yo les he planteado, pues las han planteado antes muchos filósofos, ¿no? Tenemos varias posibles soluciones, ¿no? En primer lugar, se puede decir que tenemos la posición kantiana de Kant, que busca la razón del carácter temporal no en las cosas en sí, no en la realidad exterior a nosotros, sino en nuestras facultades cognoscitivas. Es decir, dado que realmente el mundo exterior que creemos conocer no existe, sino que es, podemos decir de alguna manera, una imaginación nuestra, el tiempo sería una forma a priori de la sensibilidad interna que afecta a nuestros actos conscientes sin referencia exterior. Digamos que es un, entre comillas, invento nuestro, porque nosotros no somos capaces, según Kant, de percibir la realidad exterior. La realidad exterior o bien no existe, o si existe no somos capaces de percibirla. El tiempo es un invento de nuestra mente, al igual que el resto de las cosas, según Kant, y no existe en la realidad. Y en caso de que existiese, daría igual porque tampoco seríamos capaces de percibirlo. Sería totalmente incognoscible. Bueno, yo creo que es una postura excesivamente radical. Dos objeciones muy rápidas que se pueden hacer. Si lo percibido y el órgano de percepción no tienen nada en común, pues, ¿qué es lo que excita al órgano de percepción, no? Es que lo imaginamos todo hasta el órgano de percepción. Bueno, no sé, es una postura un poco radical. Afirmar estas cosas tan radicales sin ninguna prueba científica, sin ninguna razón filosófica realmente convincente, pues, en mi opinión, con todo el respeto a Kant, que sí que lo merece como gran filósofo que es, pues en mi opinión, es una postura que hay que abandonar por no razonable en absoluto, ¿no? Hacer una afirmación tan radical como esta, sin ninguna base científica ni nada que lleve a que esto sea así, bueno, pues está bien como ejercicio, está muy bien como reflexión, pero poco más. Formaría, desde mi punto de vista, parte de esas afirmaciones radicales para que la gente hable de ellas y tal, pero que no tienen ninguna realidad ni ninguna razón detrás, ¿no? Está muy bien para comentar con los amigos, para pasar el rato, pero digamos que de alguna manera, después de usarlas para excitar nuestra mente y reflexionar con ellas y tal, debemos desecharlas, porque no tienen nada realmente detrás que las haga convincentes. Estas ideas filosóficas radicales, pues son un poco difíciles de imaginar, ¿no? O sea, si realmente nosotros no somos capaces de percibir absolutamente nada de lo que nos rodea, pues bueno, pues es muy difícil saber cómo es esto, ¿no? Yo les voy a leer la frase esta, dice: si el carácter temporal y espacial del mundo no es un reflejo de la realidad extramental, de lo que de verdad existe fuera de nosotros, tenemos que decir que nada de lo que existe podemos conocerlo, de lo que no existe fuera de nosotros nos es cognoscible en modo alguno, pues la actividad del mundo exterior se da solamente
por nuestros cambios espaciotemporales. Bueno, pues reflexionemos sobre ello, ¿no? Y en el lado radicalmente opuesto estaría la posición de Newton, la posición newtoniana, que podríamos llamar también de tiempo absoluto. Newton establece un marco temporal objetivo absoluto que ese marco fluye uniformemente, sin afectar a las cosas del mundo físico, ni se ve afectado por ellas. De alguna manera está dotado de infinitud. Este marco en el que ocurren las cosas, este tiempo, existe desde siempre y existirá siempre. Y bueno, lo cual implica darle obligatoriamente un carácter ciertamente divino, porque es algo que existe antes de que existan las cosas, antes de ese Big Bang, antes de que se creen las cosas, y seguirá existiendo siempre. Lo que no queda bien claro en esta solución que plantea Newton es qué papel juega el movimiento en todo esto. Es decir, si el tiempo ha existido siempre, ¿por qué en un momento dado ocurre un Big Bang? ¿Y por qué el Big Bang no ocurre antes? O después, si esto que hay antes de que exista el Big Bang ya existía. ¿Por qué esto ocurre en un instante concreto? Si es que el tiempo existe antes, ¿no? Existe ese marco. Entonces, ahí filosóficamente hay un gran problema, ¿no? Si esto ha existido siempre, ¿por qué justo en ese momento concreto se produce el Big Bang? Pues no está claro, ¿no? ¿Qué implica ese movimiento tan central en nuestra descripción y percepción del tiempo? Y luego, claro, las cosas que han existido siempre, como el tiempo, obligatoriamente tienen que ser constantes, no pueden variar, porque si van variando, pues llegará un momento en que ya no son lo mismo, ¿no? Por ejemplo, Dios. En Dios no hay cambio, dice Newton. ¿Por qué? Porque imaginemos que hubiese un cambio, el que fuese, que envejece, pues ahora sería infinitamente viejo. O que crece, pues ahora sería infinitamente enorme. Entonces, cuando a algo le damos ese valor de que está ahí siempre y para siempre e inmensamente grande, pues tenemos un problema filosóficamente hablando, ¿no? Tampoco parece lógico explicar el flujo temporal de las cosas por otro flujo paralelo, pero ajeno a ellas, ¿no? Aunque queramos afirmar que el cambio temporal en cada ser finito coexiste con ese tiempo infinito, con ese tiempo divino, sí, pero ¿qué tienen en común, no? O sea, el tiempo en el que vivo yo, ¿qué tiene en común con el tiempo que es ajeno a mí? ¿Qué es lo que hay en común? Claro, es que es muy fácil decir el tiempo es infinito y tal, pero ahora hay que razonarlo. ¿Y por qué? ¿Qué tengo yo en común para existir ahora y para no existir antes, ¿no? Se sigue necesitando una explicación filosófica de ese antes y después inherente a todo movimiento, que como hemos podido ver no ha quedado en absoluto resuelto, ¿no? El por qué el Big Bang se produce en un momento dado y no antes, ¿no? Si el universo existía infinitamente antes de que se produjese el Big Bang e infinitamente antes de 10 millones de años antes. Bueno, pues vemos que esta solución de Newton no resuelve nada. Se tienen exactamente los mismos problemas que sin haber planteado esta solución. Por lo tanto, es una solución que no es aceptable en cuanto a que no soluciona ninguno de los problemas que han llevado a plantearla. Ya saben ustedes que en esta asignatura les planteamos muchas cuestiones para que ustedes reflexionen sobre ellas, para es una forma de poner el cerebro en marcha, ¿no? Entonces, les voy a plantear una, ¿no? ¿Qué ocurre con dos cosas que tienen tan poco en común que no se afecten en absoluto una a la otra, ¿no? Por ejemplo, pues una estrella tan lejana que ni siquiera se vea y aquí pues un microorganismo en una charca. Ambas cosas ocurren en el mismo tiempo, pero no tienen nada más en común. Pues lo que tenemos que plantear es ¿qué es eso que tienen en común? Cuando no hay nada que se afecte entre ellos para que ocurran en el mismo tiempo. Y si ustedes quieren profundizar más, pues pueden, imagínense lo que pueden pensar. Hasta ¿qué tienen en común cuando a lo mejor los ritmos del tiempo en la estrella no son los mismos que los ritmos de tiempo aquí en esta charca? Si la estrella está acelerada
y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues aquí tienen un punto de reflexión muy interesante. Les invito a que trabajen en ello y ya veremos cuáles son los resultados. Sin realizar ninguna de las afirmaciones que podríamos llamar radicales, tanto de la postura de Kant como de la de Newton, pues podríamos de alguna manera proponer la temporalidad como un conjunto de relaciones entre los cuerpos y seres temporales. Una relación de tipo antes-después o a la vez, ¿no? Anterioridad, posterioridad o simultaneidad, que establecen un orden ya incluido en la casi definición de tiempo, ¿no? El tiempo se define casi por el pasado, presente y futuro. La duración de las cosas explican su simultaneidad, ¿no? Si las cosas fuesen puntuales, no coincidiría ninguna, pero como las cosas no son puntuales, sino que duran, pues ahí está la simultaneidad, ¿no? Y la base para esta relación temporal es el cambio, lo que ocurre unos momentos antes, unos momentos después, o en el mismo momento una cosa que otra, porque las cosas perduran durante un tiempo. Habría una especie como de distancia, pero distancia en el tiempo, no en el espacio. Ojo, que no hay que confundir el tiempo como cuarta dimensión espacial, ya lo hemos comentado en otro tema, eso es una tontería. La naturaleza del espacio es diferente a la naturaleza del tiempo. Cuando la gente dice la cuarta dimensión, el tiempo, eso es una tontería, no tiene ninguna base científica. Son de distinta naturaleza. ¿Vale? No es el tiempo, la cuarta dimensión. Pero de alguna manera esta semejanza de distancia espacial con distancia temporal nos ayuda a entender qué es el tiempo. De esa manera, salvaguardando las distancias porque son de naturaleza diferente, se puede hacer esa analogía de distancia espacial respecto a distancia temporal. Es una forma de hablar porque son de naturaleza distinta. No puede buscarse la base de la relación temporal en ninguna característica perceptible de los seres materiales que no se ven afectados por el mero paso del tiempo. Es decir, no hay otra característica que podamos medir en los seres que nos diga en qué tiempo están, excepto ese paso del tiempo, porque la duración temporal sí permite que haya cambios que puedan alterar sus propiedades, ¿no? Pues las propiedades de una manzana cuando está verde, o cuando está madura, o cuando ya ha pasado un tiempo y está en envejecimiento. De esta manera, lo único que puede sugerirse como base para la relación temporal en el ámbito perceptible es el cambio o movimiento en el sentido aristotélico. Igual que veíamos que el tener una posición en el espacio era una característica del cuerpo que de alguna manera tenía algo que le hacía estar en ese lugar, ya si algo le llamamos carga localizante, pues exactamente igual hay algo que hace que un cuerpo esté en un cierto tiempo, y a ese algo le podemos llamar carga temporal. Por llamarle de alguna manera, ¿no? Pues si la carga eléctrica era la cantidad de electrones que tenía algo, bueno, la cantidad no exactamente, pero bueno, era proporcional a los electrones, pues el dónde está, pues es proporcional a ese no sabemos qué, que le hace estar en un lugar, y en qué momento está, pues es proporcional a ese no sabemos qué, que le hace estar en un cierto tiempo, y le llamamos carga localizante y carga temporal. Es una forma de hablar porque hay algo que hace que las cosas estén en un cierto lugar. Es esa carga temporal la que permite la simultaneidad, que dos cuerpos coexistan al mismo tiempo, o la sucesión, que uno esté antes y otro después. Esa carga temporal constituiría en el tiempo a la esencia del objeto, haciéndole existir contemporáneamente con otros seres dotados de esa idéntica carga temporal y estableciendo así la posibilidad de interacción física o cognoscitiva. Es decir, dos cuerpos no pueden interaccionar si no tienen esa misma carga temporal. Es análogo a lo que se veía de carga localizante, pero tiene una diferencia muy importante. Bueno, tiene varias diferencias, pero una de ellas es muy importante. Una diferencia de carga temporal sitúa a dos seres en una relación de aislamiento mutuo, es decir, si no tienen la misma carga temporal, pues no pueden interaccionar. Pero, a diferencia de la carga localizante, la carga temporal siempre va variando.
no es posible parar el tiempo, si es posible pararse en el espacio, no es lo posible en el tiempo, la carga temporal necesariamente aparece como de naturaleza cambiante. Y el que sea de naturaleza cambiante, eso es lo que hace que lo que presuponga el tiempo. El tiempo existe porque esa carga temporal es de naturaleza cambiante. Bueno, respecto a ese aislamiento que sufrirían dos cuerpos si no tuviesen la misma carga temporal, no tiene interacción posible, eso debemos de relacionarlo con el cono de Minkowski del que hemos hablado. El pasado influye en el presente porque algo de ese pasado perdura hasta el presente. Pensemos en ello. Esa realidad física que es o que llamamos carga temporal, que luego veremos que, hombre, completamente satisfactorio no es, pero por lo menos es más satisfactorio que otras posibles explicaciones, va siempre cambiando. Y hay otros parámetros que también van siempre cambiando. Pensemos en ellos. Por ejemplo, la entropía. Se puede sugerir, aunque no estamos en condiciones de demostrarlo, de que la carga temporal y la entropía puede que estén relacionados, porque una de ellas siempre va variando en una dirección y la otra también siempre va variando en una dirección. Entonces se puede sugerir que la carga temporal se va desgastando desde la que tienen las cosas en el momento del Big Bang, se va desgastando o se va transformando en otra cosa que puede ser la entropía, que siempre va aumentando. Bueno, es una reflexión interesante. Si quieren pueden pensar sobre ello y reflexionar en los foros. O quizá puedan encontrar otros parámetros físicos que puedan relacionarse con esa carga temporal. Aún así, se debe confesar que la carga temporal no satisface totalmente a la solución del problema. Parece acercarse más a la solución que otras alternativas. Nos da una razón válida para afirmar simultaneidad o sucesión. Sugiere también una razón de nexo causal posible, exigido por la física. Es coherente con la idea básica de que toda relación existe un fundamento real, si no, no podría ser real, y que el cambio de relación existe un cambio en el fundamento. Por lo tanto, resuelve bastante el problema, si bien hay que confesar que no completamente. Lo que sí que nos damos cuenta es que, igual que decíamos al principio, la naturaleza del tiempo sigue siendo misteriosa. Les he colocado aquí esta reflexión del padre Carreira, no se la voy a leer, no me gusta leer literalmente, digamos, las transparencias. Paren un momento la imagen y reflexionen sobre ella. Me parece una reflexión muy interesante y si quieren pueden hacer referencia a ella en los foros profundizando un poco más en ella. Léanla e intenten reflexionar sobre ello. Antes de continuar, vamos a repasar, porque más o menos se han comentado, unas reflexiones que ya hemos hecho. En primer lugar, esta naturaleza del tiempo misteriosa. Yo personalmente sigo esperando que alguien, les animo a que sean ustedes, haga una definición de tiempo completamente satisfactoria. No la he encontrado ni en ningún libro, ni físico, ni filosófico. ¿Qué es el tiempo? Hablamos de relojes, hablamos de paso del tiempo, hablamos de ritmos, pero ¿qué es ese tiempo? A fecha de hoy no he encontrado una definición que satisfaga todo. No sabemos ni siquiera si eso que llamamos tiempo es continuo o no es continuo, ¿no? Yo siempre hago referencia a dos cosas, ¿no? El primero es que cualquier cambio en la naturaleza necesita una cierta duración, necesita un cierto tiempo. Bueno, pues habrá un cambio que sea el que menos tiempo lleve de todo el universo. Imaginemos que lo encontramos, ahí vamos a una estrella lejana, un planeta lejano, y este es el fenómeno que ocurre con menos tiempo de todo el universo. Bueno, pues ese es el tiempo mínimo en el que ocurren las cosas, o simplemente es que ese fenómeno dura eso, no hay ninguno que dure menos, pero el tiempo puede durar menos. No lo sabemos.
Planck llegó, o sea, se llega a través de una serie de relación entre parámetros físicos a un tiempo muy, 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 muy pequeño que se afirma que es el tiempo mínimo en el que pueden transcurrir las cosas. Pero no hay ninguna demostración sobre ello. Primero porque si fuese verdad, ¿cómo se podría demostrar que ese es el tiempo mínimo? Si no se puede hacer nada en un intervalo de tiempo más pequeño. Pero es que además, ¿por qué una relación de constantes físicas que tiene como unidades el tiempo, por qué va a ser eso un tiempo mínimo? ¿Por qué sí o por qué no? Es bastante arbitrario. Entonces, aunque los físicos hablan mucho del tiempo de Planck como tiempo mínimo, mmm, alguien me tiene que convencer a mí todavía de por qué. Porque una relación de parámetros físicos que tiene como unidades el tiempo es un tiempo mínimo. ¿Por qué no es otra cosa? Simplemente no es nada, es una relación de, de parámetros físicos que no significan nada. Bastante para reflexionar tenemos. Siguiendo con estas reflexiones, como ya se ha visto que eh, el espacio y el tiempo están relacionados a la materia, pues antes de la existencia de la materia no debía existir espacio y tiempo. Por lo tanto, el espacio y el tiempo se crean, al igual que la materia, en el Big Bang. Esto puede sorprender mucho a los no físicos, pero la física apunta a que hubo un Big Bang en el cual se creó todo. Y hoy en día en la física prácticamente eso no se discute, por supuesto que se investiga, se intenta llegar más allá, se intenta ver hasta qué punto esto es exacto o hay algún matiz, pero prácticamente esto está sin discutir. O sea, a mí me sorprende cuando la gente dice, no hubo una creación, hubo un Big Bang. Bueno, ¿hay algo más creacionista que el Big Bang? ¿Hay una teoría más creacionista que el Big Bang? No había nada y de repente hay todo. Mm, y está completamente por la física. Por lo tanto, todo parece indicar que hubo un instante en el cual se creó el espacio, se creó el tiempo y la materia. Pero nada parece indicar a fecha de hoy en la física que haya otro instante en el cual eso se vaya a desintegrar o vaya a desaparecer, ¿no? Llegará un momento en que la materia se hará inestable, dejará de existir en átomos tal y como la conocemos, quizá llegue un momento en que las partículas subatómicas también sean inestables. Bueno, habrá otras manifestaciones de la materia, la energía. Quizá cada vez esa energía se irá disipando, se irá separando cada vez más, se irá atenuando, pero estará ahí, atenuada. Pero nada parece indicar que vaya a dejar de existir ese espacio y ese tiempo. Esa materia transformada completamente a energía, o cada vez más transformada a energía, esa energía cada vez más separada, por lo tanto, a pesar de ser cada vez mayor, que tiene un valor máximo concreto, no es infinita, cada vez más separada entre sí, cada vez más disipada, daría lugar a una tendencia a energía cero por metro cúbico, por decir algo, o sea, por unidad de volumen. Eso daría lugar a ese tiempo en el cual tendemos a eso. Ese tiempo que cada vez va aumentando, pero cuando empieza a no haber ritmos, a no haber cambios, porque ya es una tendencia asintótica a eso, dejaría de percibirse el tiempo como tal. ¿Transcurre el tiempo cuando no hay ritmos que lo marquen? ¿O el tiempo infinito es un tiempo parado? No sé si me explico. Bueno, pues tenemos bastante que reflexionar, ¿no? Ese espacio frío de energía tendente a cero por unidad de volumen, toda la materia ya transformada prácticamente en energía, un valor concreto de la energía cada vez más disipada, cada vez más separada entre sí, que hace que tendamos a valor cero por unidad de volumen, en el cual ya no se aprecia ningún cambio en el tiempo. ¿Seguiría existiendo el tiempo en esas condiciones?
Observamos que el tiempo siempre fluye en la misma dirección. Podríamos decir que siempre fluye hacia adelante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, y hay físicos que se plantean si de alguna manera puede fluir el tiempo hacia detrás. Bueno, habría que ver a qué se refieren exactamente. Hace años alguien planteó que, igual que el universo está en expansión ahora mismo, podría estar en compresión o en contracción dentro de unos miles de años. Hoy en día no hay físicos que crean que esto va a ocurrir. Hoy en día la física apunta a que a partir del Big Bang el universo está en expansión y ya seguirá en expansión ya para siempre y jamás se contraerá. No hay físicos hoy en día que crean lo contrario, aunque por supuesto es un tema como todos los demás a investigar, pero no hay nadie que crea eso. Algún físico planteó, bueno, imaginemos que se fuese a contraer, cosa que sabemos que no va a ocurrir, pero bueno, imaginemos que se fuese a contraer. ¿En ese caso el tiempo iría hacia atrás? Bueno, pues no. Es decir, yo puedo, por ejemplo, ordenar unos cubos de una cierta manera, el que los desordene y los vuelva a como están al principio, eso no implica que el tiempo vaya hacia atrás. El tiempo sigue yendo hacia adelante, a pesar de que un fenómeno físico vaya hacia detrás. O sea, no esa reflexión que se hizo en algún momento de si el universo se contrajese el tiempo iría hacia atrás, pues no. Eso no tiene ninguna base. Bueno, imaginemos que se pasa por dos posiciones idénticas en expansión y compresión. Bueno, pues eso no quiere, aunque la matemática, si solo lo hiciésemos en parámetros matemáticos, los signos matemáticos de la derivada de esas dos posiciones idénticas serían positivo y negativo, eso no implica que el tiempo vaya hacia atrás. Es decir, que aunque matemáticamente se describa una cosa con signo positivo y otra cosa con signo negativo, eso no implica que el tiempo vaya hacia atrás. No hay nada que indique que el tiempo vaya hacia atrás. Incluso en el hipotético caso de que fuese un universo de expansión-contracción, expansión-contracción, que eso ya se sabe que no. Eso fue una teoría de hace años que ya se demostró que no ocurre, que no va a ocurrir. Pues incluso en ese caso los ciclos no se repetirán exactamente igual. Es decir, yo estoy aquí ahora, expansión, contracción, expansión, yo volvería a estar exactamente igual en el mismo sitio con los mismos alumnos, pues no. Por lo tanto, no habría ciclos de tiempo como tal, ¿no? Entonces, bueno, pues a pesar de que esas teorías ya en física nadie cree en ellas, la física de la teoría de contracción del universo o de expansión-contracción, aunque nadie cree en ellas a fecha de hoy, en cualquier lugar el apostar por ellas no implicaría en ningún momento que el tiempo fuese negativo, como algunas personas han sugerido, con ninguna base científica detrás. Es especialmente interesante plantearse teóricamente problemas de tiempo, los saltos en el tiempo. Por ejemplo, viajes al futuro o viajes al pasado. Eh, hay mucha ficción acerca de esto y es muy interesante, ¿no? Películas como, por ejemplo, Regreso al pasado, o era Regreso al futuro, no me acuerdo muy bien. Esta trilogía de películas creo que era Regreso al pasado, creo que era así, o Regreso al futuro, creo que era Regreso al futuro. Em, pues plantean estos temas de forma muy interesante, pero hay muchas otras películas que se plantean esto, ¿no? Se crean claras paradojas, ¿no? Si Curiosamente, no presenta paradoja el viaje al futuro. Lo único que implica es que en la, digamos, variación de carga localizante, curiosamente, no presenta. Es especialmente interesante plantearse teóricamente problemas de tiempo, los saltos en el tiempo. Por ejemplo, viajes al futuro o viajes al pasado. Eh, hay mucha ficción acerca de esto y es muy interesante, ¿no? Películas como, por ejemplo, Regreso al pasado, o era Regreso al futuro, no me acuerdo muy bien. Eh, esta trilogía de películas creo que era Regreso al pasado, creo que era así, o Regreso al futuro, creo que era Regreso al futuro. Em, pues plantean estos temas de forma muy interesante, pero hay muchas otras películas que se plantean esto, ¿no? Se crean claras paradojas, ¿no? Eh, si un- Curiosamente, no presenta paradoja el viaje al futuro.
lo único que implica es que en la, digamos, variación de carga localizante hay un salto. Eso no implica ninguna paradoja, pues igual que hay efecto túnel en el espacio, no hay nada que indique que no hay efecto túnel en el tiempo. No está observado, pero podría existir. Matemáticamente esa posibilidad existe. Lo que no quiere decir que exista realmente, pero por lo menos ese salto al futuro, por lo menos, no tiene paradoja, no presenta una imposibilidad conceptual. Estamos rematando el tema con reflexiones muy profundas y también debemos reflexionar sobre la multitemporalidad. Porque existe y está demostrada en el laboratorio la multilocación, es decir, que una partícula subatómica está en dos lugares a la vez. ¿Por qué no ha de existir la multitemporalidad? Pues nada indica de momento a que existe la multitemporalidad. Pero sí que tendría la paradoja de que a la vez un cuerpo está en el presente y en el pasado, o en el futuro y en el presente, o en el futuro y en el pasado. Y desde ese punto de vista se encontraría con la paradoja de que un cuerpo no puede estar en un lugar y en el pasado a la vez. No hay nada que apoye esa multitemporalidad. Y si bien los parapsicólogos consideran demostrado el fenómeno de la precognición, físicamente metafísicamente hablando, no es imposible la atemporalidad ni siquiera la aespacialidad. Es decir, podría haber algo que no estuviese en ningún lugar o que no estuviese en ningún tiempo. Eso teóricamente puede ocurrir. Ya veremos luego que los agujeros negros tienden a pensar que allí ocurren cosas muy curiosas en cuanto al espacio y en el tiempo. En cualquier lugar y en cualquier tiempo las cosas se aprecian, pero si son atemporales o espaciales no se aprecian. Por eso, en caso de que exista algo atemporal o espacial, pues es que la dificultad con la que nos encontramos es que no se puede apreciar. Y si no se puede apreciar, pues no se podría detectar de ninguna manera y por tanto no se podría afirmar desde el punto de vista de la metafísica ni su existencia ni su no existencia. Esos fenómenos que la metafísica se da cuenta que no es capaz de estudiar, los mantiene un poco al margen, ni niega ni afirma su existencia, pero dice, bueno, esto se escapa un poco de lo que aquí podemos explicar, ¿no? La física apunta a estos conceptos en lugares concretos, ¿no? Como en los agujeros negros, en los cuásares, donde la materia cae dentro de un espacio muy pequeño, el radio de Schwarzschild, y quedaría a partir de ese momento fuera del espacio y del tiempo. Aunque la física como tal solamente afirma que cuando algo cae dentro de ese lugar queda inaccesible para cualquier observador externo. No llega la física, no llega a afirmar que realmente queden fuera del espacio y del tiempo, aunque apunta hacia ello. Y acabamos estos temas en los que hemos hablado de espacio, de tiempo y de movimiento, haciendo referencia a este pozo sin fondo, que son los agujeros negros o los cuásares, que curvan el espacio y curvan el tiempo, en el cual se pararían los relojes, en el cual se pararía el tiempo. Y sí que quiero pues hacer una última reflexión afirmando la existencia real y a la vez de esos lugares en los que no transcurre el tiempo y los lugares en los que sí transcurre el tiempo. Estamos aquí, somos capaces de detectar en algún lugar del universo agujeros negros y todo parece indicar que en esos lugares no transcurre el tiempo. Y nosotros estamos aquí en un lugar que sí transcurre el tiempo, observando esos lugares en los que no transcurre el tiempo. Esa existencia a la vez de unos lugares con tiempo parado y con unos lugares en la que la físico-temporalidad es continuada y es temporal. Existen a la vez, curiosamente, y con esa reflexión
terminamos este conjunto de estos 3 capítulos sobre espacio, tiempo y movimiento. Mucho que pensar. Antes de haber entrado en ellos creíamos que sabemos cosas y ahora nos damos cuenta de que solo sé que no sé nada, y ahora lo sé de verdad. Ni siquiera soy capaz de definir el tiempo, ni siquiera soy capaz de saber exactamente qué es el espacio, ni siquiera soy capaz de saber si ese tiempo y si ese espacio son continuos, si durarán para siempre. Solo sé que no sé nada. Todos los temas de metafísica de la materia debe ampliarlos el alumno. A partir de estas explicaciones que recibe aquí y de textos que él puede buscar, tanto en bibliotecas, en librerías, en internet incluso, él debe ampliar información. Hay muchísimos autores y muchísimas reflexiones que aquí no se tratan por la brevedad del curso, por falta de tiempo. El alumno debe buscar más información y también debe usar la razón y la lógica. Tiene el foro de dudas para plantear dudas o para resolver dudas de otros. No olvide la metodología de la metafísica, siempre con la observación de la realidad y con la razón o la lógica. Hay que intentar alejarse de las ideologías, de los gustos, de lo que culturalmente podamos haber aprendido, pero que no responda a una observación de la realidad o no responda a una razón de una lógica. Invito a todos los alumnos, a aquel que quiera, a que, con lo que amplíe cualquiera de estos temas, que realice un breve trabajo, como él considere oportuno, escrito, o a principios del siglo XXI, usando audio, usando vídeo, si lo considera oportuno, realizando una presentación, si lo considera oportuno, con algún programa como PowerPoint, que nos demuestre a los demás y que nos muestre lo que ha razonado sobre estos temas. Es muy importante, y que lo ponga en común con nosotros. Por supuesto que lo evaluaremos, pero el valor de este curso no solamente es la evaluación, sino que es lo que el alumno pueda aprender. El profesor, en el poco tiempo que dura el curso, coloca al alumno en el carril, pero es el alumno el que debe recorrer esos raíles para, si se siente motivado con lo que aquí le explicamos, aprender de verdad y profundizar de verdad en estos temas. Animamos a los alumnos a ello. No se olviden de ir un poco más allá y presentar los resultados. Muchas gracias. Hasta el tema que viene.